Buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro queridísimo podcast Pensamiento Crítico, una mirada desde y para América Latina. Les cuento que para hoy tenemos un episodio muy esperado por todo el equipo de Pensamiento Crítico porque tenemos a dos personas invitadas de lujo, a las que estamos muy emocionadas por recibir en nuestro espacio. Le damos la bienvenida a la doctora en Ciencias Políticas, especializada en pensamiento político latinoamericano, Ana Catalina Picado. Bienvenida, Catalina. Buenos días, Camila. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar acá. También nos acompaña Javier Rodríguez Alarcón, alumno de la UPA. Querido Javier, te agradecemos muchísimo por compartir estos minutos con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Como saben, en nuestra primera temporada nos dedicamos a visibilizar problemas estructurales que afrontan los países de nuestra región. En la segunda temporada nos proponemos abordar los desafíos a nivel regional. Por eso, para el episodio de hoy vamos a conversar acerca de los impactos del narcotráfico en Centroamérica, pero desde una dimensión política y siguiendo la propuesta de Otto Argueta. Hoy nos interesa escuchar a Ana Catalina y Javier acerca de cómo ven que se determina el balance entre las fuerzas del crimen organizado y el Estado, que, como dice Argueta, es la dimensión menos visible del narcotráfico. Este tema actualmente se encuentra en el centro de la opinión pública, ya sea por los recientes avances en el juicio en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya sea por las polémicas declaraciones en Costa Rica acerca de que el narcotráfico podría explicar el incremento de dólares en la economía e incluso acusaciones de que hubo financiamiento de campañas políticas por parte del narcotráfico. Estos temas han sido colonizados desde una visión de seguridad y poco abordados desde el análisis del sistema político y su historia. Recuerden seguirnos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Empecemos. Sabemos que el narcotráfico es un fenómeno que no es exclusivo de Centroamérica y que en el mundo hay múltiples actividades de economía ilegal. ¿Cuál es la particularidad que este adquiere en la región según lo que expone Argueta? Para Argueta, la particularidad tiene que ver con la relación casi que simbiótica que esta actividad tiene con las trayectorias del sistema político en los países del Istmo. Es decir, el narcotráfico se entrelaza con un sistema político que encuentra en esa actividad ilegal una oportunidad, una ventaja. Y justo es a esto a lo que él llama el nexo político criminal patrimonial. Y añade que si seguimos, por ejemplo, la trayectoria del dinero que se genera en estas actividades, nos llevaría a develar los vínculos con el poder, con los centros financieros internacionales y nacionales y la política en general. Sin embargo, no solo el dinero es difícilmente rastreable, aunque es notorio a simple vista, sino que también este vínculo entre dinero, narcotráfico y poder tiene una ancla en la historia de la región y subyace a la institucionalidad formal democrática e incluso la sostiene. Esto es lo que hemos visto hacerse público en juicios contra expresidentes y familiares de estos, como en el caso Hernández, que vos, Camila, mencionabas en la introducción. Fíjense que esto que dice Catalina es muy cierto, porque pareciera que como sociedad estructuralmente estamos normalizados y hemos aprendido a vivir con la violencia y sobre todo con esta parte del narcotráfico. Así como también Argueta menciona que hemos estado acostumbrados a vivir entre la desigualdad, la ilegitimidad, la desconfianza y otros elementos, mismos que hacen que el narcotráfico encuentre dentro de la cultura política un campo muy fértil, porque encuentra áreas de oportunidad dentro de las debilidades del Estado para poderse fortalecer y sobre todo que sus estructuras vengan cada vez más poderosas. Esto me lleva a pensar en la relación entre este fenómeno y la transición hacia las democracias. En ese momento histórico fue en donde más empezamos a preocuparnos por el narcotráfico. La transición a la democracia vino de la mano de el agotamiento del modelo agroexportador, crisis económica, privatizaciones, reducción del Estado, etc. Uniendo esto a lo que nos relataban, siento que en ese momento fue un entorno muy propicio para el despliegue del narcotráfico y su entrecruzamiento con el poder político.
quisiera escucharles cuál es la relación entre narcotráfico, historia de Centroamérica y la transición hacia la democracia. Bueno, tenemos varias variables por analizar. Por ejemplo, tenemos economías vulnerables dependientes de productos como café, banano, ganadería, entre otros. Un patrón de acumulación de riqueza y de poder en manos de muy pocos, lo que desemboca en una tremenda desigualdad. Un sistema político que depende de pactos, negociaciones y que están orientados a garantizar el beneficio privado de estos pocos y que desembocan también en el control de lo público. ¿Qué pasó con la transición a la democracia? Pues los actores de siempre, esos con poder, vieron en la democracia un mecanismo que les permitía continuar acumulando poder bajo otras formalidades, bajo otro lenguaje, bajo otros procedimientos. En ese sentido, el narcotráfico, según Argueta, puede entenderse como uno de los alicientes para el cambio de modelo hacia la democracia. Y así es como vemos, por ejemplo, que partidos políticos garantizan la corrupción y el control del Estado para asegurar impunidad, que los controles, por ejemplo, lavado del dinero de activos, no afecten un sistema de privilegios políticos y económicos que han resistido estos procesos de reforma institucional. A eso también hay que señalar que Argueta menciona que la democracia no fue captada, ni fue secuestrada, ni demás, sino que ha sido esta adaptación a un modelo institucional lo que permitió que el narcotráfico encontrara una oportunidad muy buena para poder introducirse y perpetuarse. Otra cuestión también hay que decirlo, el Estado coexiste con el tema del narcotráfico y entonces, si bien el narco no surgió con el Estado, se ha podido aliar y ha creado esta parte de estructuras institucionales y sociales que han permitido su adecuada expansión. Lo que mencionan es muy esclarecedor, les agradezco muchísimo. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en la región que es el juicio llevado en contra de Tony Hernández, hermano del expresidente que ya mencionábamos, Juan Orlando Hernández, quien también ahora enfrenta un juicio. ¿Qué podrían decirnos sobre esto y cómo lo relacionamos con lo que hemos venido discutiendo? Empiezo yo, si gustan, relacionando un poco los hechos. En este juicio se encontró culpable a Tony Hernández de 4 delitos relacionados con el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Lo más relevante para nosotros en el marco de esta pregunta que nos haces, Camila, es que se demostró que Tony Hernández proveyó recursos a la campaña política de su hermano Juan Orlando Hernández, quien llegó a ser presidente de Honduras. Esa situación es un reflejo de un hecho ampliamente conocido en Honduras y es la vinculación de familias poderosas ligadas al poder político a este tipo de negocios. Interesante es que con este tipo de juicios y descubrimientos los vemos que se hacen a nivel internacional, por ejemplo en este caso en los Estados Unidos. A No esta sé, parte, Javier, si quisieras añadir algo, sí, a discúlpame. esta parte me gustaría añadir también que existe y el autor nos comparte esta parte del financiamiento, sobre todo de la competencia política, como una inversión que hacen los criminales y las políticas para que generen retornos, sobre todo durante el periodo del gobierno apoyado. Y esto hace entonces que exista una protección por parte para el lavado de activos y sobre todo esta parte de los contratos millonarios que viene a dejarnos a contraluz toda esta cuestión del nexo político criminal de que cubre el patrimonio en Centroamérica. A ver, ¿podrían elaborar un poco más esta idea de protección? Mira, es una parte que tiene que ver sobre todo que el narcotráfico corrompe a las fuerzas vulnerables del tema público y entonces desemboca en esta parte de enormes sumas de dinero invertidas en seguridad. Pero se han puesto, nos hemos puesto a pensar cómo ha detenido esta parte del rol de las fuerzas de seguridad en materia de protección del narcotráfico y sobre todo en cuál es esta relación que guarda la fuerza de seguridad, sobre todo con las élites político-empresariales.
Yo creo que eso suena tal vez un poco paradójico, pero las fuerzas de seguridad, en particular los militares, se ven como aliados internacionales en la guerra contra el narcotráfico, al tiempo que también son los aliados de unas élites que preservan un sistema político que favorece y es favorecido por el narcotráfico. O sea, se entrega la erradicación de un problema a quienes históricamente se han beneficiado del mismo. Pero ¿no creen que una perspectiva estrictamente histórica de alguna forma limita el análisis de esta problemática? Digo, ¿esta perspectiva es suficiente para explicar el impacto del narcotráfico en grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños, adolescentes, migrantes, etcétera? De manera personal, pienso que la perspectiva histórica que nos trae el autor es necesaria, pero también hay que decirlo, no es suficiente. Y sobre todo que argumenta Argueta que esta parte del asunto del narcotráfico es un tema político y sobre todo que tiene consecuencias sociales muy grandes. E inclusive en su texto él nos invita a pensar y analizar el tema narcotráfico cuando nos dice salgan alrededor de las calles y demás, vean cómo se encuentra la sociedad y entonces esta perspectiva nos lleva a tener un análisis sobre todo muy profundo en las cuestiones de otras ciencias como la sociología y demás, y que evidentemente nos proponen abordar el tema del narcotráfico desde la perspectiva propia de los derechos humanos, desde la antropología y otras disciplinas para que nos ayuden a aclarecer todavía más esta cuestión. Muy interesante lo que nos compartís, Javier. Quisiera preguntarles en particular a Catalina, ¿cómo podemos vincular lo que nos dice Otto Argueta con el narcotráfico y el rol de la prensa en Centroamérica? ¿Hay una intersección entre ambas temáticas? Yo creo que sí, que hay una clara intersección entre el narcotráfico y las narrativas que se alimentan y se reproducen, entre otros, a partir de la prensa. Las narrativas sobre el narcotráfico han creado un discurso dominante que se centra en la seguridad y en la perspectiva de considerar el problema como algo separado del Estado, como algo externo que ha venido a cooptarlo debido a su vulnerabilidad. Sin embargo, el horizonte de lucha contra el narcotráfico es también político, tiene que ver con transformar un sistema dependiente de flujos de financiamiento privado para beneficio privado, tanto a nivel nacional como internacional. Si el problema es político, es también discursivo, de narrativas que justifican acciones, que justifican posiciones y que condicionan relaciones de poder ante lo público, ante otros y ante la ciudadanía, ¿verdad? Que espera que las cosas sean diferentes y consecuentemente esperan que sus instituciones actúen en esa dirección, pero que al mismo tiempo están atrapados en las lógicas que llevan a normalizar las situaciones como estas, a tolerarlas, a centrarse en cosas que creen que son más concretas, como la situación económica, la sobrevivencia, en un contexto claramente desigual. Ahora, el principal efecto negativo de la ampliación del mercado interno de drogas es la violencia estructural generada en barrios y colonias pobres. ¿Podríamos criticarle de alguna forma a Argueta la falta de abordaje de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos como una herramienta para abordar la situación en la región? No podríamos criticar del todo la parte que se engloba en esta pregunta, pero sí hay que precisar. Argueta nos menciona que es evidente que la violencia ya existente previo a la llegada del narco en algunos territorios fortalece y amplía la posibilidad de que estas organizaciones tomen mayor fuerza, pero existe algo también que puede tomarse desde esta perspectiva. Argueta nos dice que el narcotráfico podría desaparecer, pero la constante debilidad será siempre el nexo político que pueda existir entre las organizaciones criminales y el Estado, y que entonces podríamos ver una solución en esa parte de fortalecimiento del Estado y evitar los nexos políticos criminales. Muchas gracias, Javier. Ya nos vamos acercando al final de este episodio y me gustaría preguntarles si hay algún tema o hay algún otro punto relevante que quisieran añadir para abordar esta temática. Gracias. A mí me interesaría centrar o cerrar trayendo a colación la importancia de ir más allá del discurso de seguridad, de pensar que el narcotráfico es un fenómeno transnacional externo a nuestra institucionalidad y justificar así una guerra contra las drogas que perpetúa el rol de militares y policías en la democracia. Yo llamo a los muy estimables oyentes a cuestionarse los vínculos entre el narcotráfico y la política en Centroamérica. Acá hemos dado algunos elementos bastante provocativos justamente con la idea de incentivar ese debate.
Por último, me gustaría añadir que es evidente que el tema del narcotráfico es complejo, pero hay que reconocer que este tema es también impredecible. Y algo que guarda como característica el tema del narcotráfico es de que son estructuras jerárquicas muy bien organizadas, con reglas no establecidas, pero que pareciera que todos los operadores de este tipo de organizaciones conocen perfectamente. Y entonces hay que ayudar también a la construcción de la paz desde el fortalecimiento de los derechos humanos y desde los esfuerzos que haga cada estado para garantizar la paz que merecemos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por sumarse a este episodio. Ya hemos llegado al final, esperamos volver a encontrarles nuevamente y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, hasta luego. Gracias.